el nombre de la materia es opinión pública y voy a hacer la actividad 1.1, que es la presentación introductoria a la opinión pública. Mi nombre es Ana Victoria Sánchez Domínguez. Mi matrícula es 2105910. El maestro encargado de esta materia es Javier Alcer Manchado Álvaro. Soy del grupo Z34 del cuarto semestre. Bueno, primero que nada aquí tenemos el índice, que aquí es donde todo lo que vamos a ver, todo lo que incluye en esa presentación y en qué diapositiva se encuentra. Se puede ver que son 15 hasta el link de las bibliografías y aquí mismo va a ir el link del video. Igual el link del video lo voy a mandar a un documento en Word para que por si no se puede abrir aquí, bueno, intentar que se abra ya. Primero, vamos a abordar qué es la opinión pública, la historia de la opinión pública, las características que componen a la opinión pública, la importancia del por qué la opinión pública, las formas en las que se expresa, lo que tiene que ver con la democracia, quiénes son los actores principales de la opinión pública, cuál es la relevancia de la opinión pública, las formas en las que se expresa la opinión pública y por último, como ya había mencionado, las bibliografías y el link de ese mismo video. Comenzamos. ¿Qué es la opinión pública? La opinión pública es la manifestación del sentido de la mayoría de la población de una sociedad sobre un tema de interés, un tema que anda de moda, el que se platica, el que diferentes personas den su punto de vista con lo que corresponde a ese mismo tema, cada uno desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su conocimiento previo o conocimiento adquirido en el momento. Dicho en otras palabras, es la opinión que tiene la mayoría de la sociedad respecto a una cuestión, a un tema, a un debate, o a menudo a la estimación, porcentajes, experiencias, sabiduría y la apreciación de que dicha opinión hacen de los expertos. También por las personas vemos expertos del tema, digamos de salud, vemos al secretario de salud y de eso nosotros nos damos una perspectiva de todo lo que está pasando. Seguimos con la historia de la opinión pública. La opinión pública ha existido desde la antigüedad, aunque la república de la era clásica no era toda la ciudadanía tenía derecho a expresar su opinión. Bueno, vemos que antes las mujeres o demás personas, los campesinos, los de otra religión, no tenían tanto la opinión. Siempre se iban con un líder y ellos decidían quién tenía la opinión. O sea, eso se ve desde hace mucho tiempo, pero siempre ha existido esa. Aunque digamos, aunque uno no pueda dar su opinión, uno la tiene. Uno sabe lo que es bueno o lo que no es, lo que es bueno o lo que es malo desde su diferente punto de vista. En las democracias de la antigua Grecia, por ejemplo, no existía la idea de que el total de la población debería participar en el debate respecto a los asuntos públicos, sino que la opinión pública se restringía a la de los ciudadanos varones libres y griegos. Aquí podemos ver que no dejaban ni a las mujeres, ni a los presos, ni a otras religiones ni razas, solamente a los varones, hombres, los libres y los griegos. Continuamos. Características de la opinión pública. Yo puse 4. La primera, consiste en la sumatoria de las posturas de la sociedad frente a un tema de interés, especialmente cuando existe una postura mayoritaria o dominante. Cuando normalmente esto se da cuando hay dos diferentes puntos de vista y pues quién está más de un lado, quién más del otro, por qué, porque los diferentes puntos de opinión de un tema o de otro. La segunda, es cambiante y sustentable de ser influencia por los eventos ocurridos y la información expresada en los medios de comunicación. La opinión pública puede variar, puede cambiar, puede mantenerse igual, pero siempre hay algo detonante que son los medios de comunicación. Ellos son los que nos dan la información precisa, o debería de ser mayormente precisa. La que, a diferencia de esto, si nosotros pensamos de una manera, pero
los medios de comunicación como que nos dan otro punto de vista, pues nos pueden hacer cambiar a nosotros de nuestro punto, de nuestra opinión. La tercera, se considera un elemento de peso en el debate público, aunque no siempre es tomado en cuenta por parte de los gobernantes y los actores públicos. Bueno, digamos, las marchas que se hacen normalmente por las mujeres, por los desaparecidos, muchas veces esa población tiene un punto de vista, que se ataque, que se proteja, que se busque, que no se cometan tanto delito. Pero pues a veces también los gobernantes o así no le hacen tanto caso a eso a nosotros como ciudadanos. La cuarta, puede expresar a través de medios institucionales como el voto, acciones de fuerza, huelgas, manifestaciones, lo que ya anteriormente había dicho, o instituciones colectivas como la asamblea o las publicaciones. En cualquier lado hay diferentes puntos de opinión. La opinión pública puede ser en las escuelas, en tu misma casa, con tu misma familia, con tus amigos, bueno, hasta los gobernantes. Y nosotros a ellos y ellos hacia nosotros. Tiene consecuencias directas en el ejercicio de la publicación y de la noción de la nación. Bueno, todo esto, lo que piensa una persona puede afectar, puede cambiar, puede hacer cambiar de opinión a alguien más por su punto de opinión sobre un diferente tema. Seguimos. ¿Cuál es la importancia de la opinión pública? Bueno, la opinión pública es fundamental en el ejercicio moderno de la política, en principio por expresar el sentir colectivo y el deseo popular. Significa establecer una retroalimentación entre el poder público y la ciudadanía, y así tomar las decisiones más adecuadas en base a la expresión de la mayoría. Bueno, lo que más se busca es que la opinión pública lo que más busca es que todos estén conformes con lo bueno, con lo que se debe hacer y todo. Y por eso se da mucho punto de opinión para convencer a las personas de que pues eso es lo mejor, de que eso es lo bueno. Del mismo modo, la opinión pública permite a la población manifestar su descontento y organizar publicaciones para hacer presión a influir en la toma de decisiones públicas. En esto los medios de comunicación además juegan a su vez un rol importante, pues los medios de comunicación a los ciudadanos nos pueden hacer cambiar mucho de opinión por lo que dicen, por cómo expresan, por los diferentes puntos de opinión de los conductores, de las personas que están en esos medios. ¿Cuáles son las formas en las que expresar la opinión pública? Tenemos diferentes. Las manifestaciones y las protestas. Consisten en reuniones de personas en un espacio público, que pueden ser desde las plazas, desde las calles. Esto más que nada ciudadanos de una misma comunidad, de un mismo sitio, con el propósito de expresar apoyo o descontento respecto a alguna decisión, evento o sistema político, social o económico. Bueno, los ciudadanos normalmente se juntan a expresar su punto de opinión sobre lo que está pasando en el vecindario, en la colonia, en el lugar, en una escuela y todo eso. También sobre huelgas y boicot. Consisten en acciones que hacen frente al sistema político a través de generar inconvenientes en la continuidad, deteniendo momentáneamente el flujo del trabajo de la economía. Todos estos se centran en buscar la mejor manera de trabajar la población, las personas, los gobernantes. También se hace medio votaciones, referendos y plebiscitos. Consiste en la participación electoral de la multitud en una convocatoria institucional o autoconvocatoria para apoyar una cantidad de elegir una acción en una consulta. Esto tenemos como mayor ejemplo el voto, que las personas votamos para expresar nuestra opinión sobre un mejor candidato, un mejor alcalde, presidente o gobernante.
Las protestas y virtualidad consiste en manifestaciones realizadas a distintos empleados empleando los espacios virtuales y digitales como las redes sociales para esparcir y visualizar un mensaje. Esto se puede ver que muchas veces los jóvenes no tanto expresamos nuestro punto de opinión con nuestros amigos, o sí, pero más que nada por redes sociales para que lleguen a más personas, para que más personas que no son de nuestro entorno sepan nuestro punto de opinión, sepan nuestro caso, como que ellos sepan lo que sentimos. Y por último, en cuestiones de opinión. Consiste en un instrumento de medición aplicados por organizaciones públicas o privadas. Esto se puede ver en concursos, en consultas por redes sociales, en los links que te piden opiniones sobre un diferente caso, una experiencia que hayas tenido, también por teléfono, que mucho antes te pedían como que opiniones sobre un posible candidato, un posible alcalde, y pues eso. Bueno, ¿cómo se ve la opinión pública y la democracia? En los sistemas demostrativos de gobierno, la opinión pública resulta siempre un factor político importante, dado que la designación de los encargados del poder se llevan a cabo a través de la elección popular, de modo que la reputación de un público indica directamente en su capacidad de recibir votos y de ser elegido. Con esto, sin embargo, se corre el riesgo de caer en actitudes populistas, o sea, de gobernar para complacer de la opinión pública mediante decisiones cortoplacistas y democracia que a la larga resultan nocivas, pero que permiten a un político permanecer en el poder. Más que nada, eso se basa por votación, por la elección de ciertos números de personas a que un gobernante siga al frente o no. Y pues seguimos con algunos de los principales actores de la opinión pública. Tenemos por un lado a Vincent Price. Según Vincent Price, aunque la opinión pública sea el resultado de un proceso colectivo, no podemos evaluar correctamente si no conocemos el proceso según el cual los individuos del público han acabado decidiéndose por una opinión pública y correcta. Él se va más a la lógica, a siempre buscar lo que es verdad, de que si se llega a un punto de opinión por más votos, así digamos, pero no es correcto, él no está conforme, o sea, quiere que se haga ese proceso de una buena manera, pero siempre llegando a la decisión correcta. Por otra, Karl Dawson. El modelo de Karl Dawson en este sentido define el proceso de la opinión como un modelo en cascada, una serie de procesos descendientes que culminan con la llegada de la opinión del gran público, que por poco puede hacer frente al proceso de formación de la opinión desde los niveles superiores. Bueno, básicamente él dice que todo se va a conformar al gobierno, que el proceso realmente no lo hace el gobierno, pero siempre se tiene que llegar a un punto de opinión más conforme a ellos. Y aquí tenemos algo referente a eso. Se manifiesta de distintas formas. Estas formas incluyen acciones colectivas, publicando visión como pueden ser las protestas, las salidas a calles por parte de los trabajadores y obreros de un respectivo lugar, las huelgas de los trabajadores y colectivos participantes por razones fáciles. Esto se da de que pues tiene que haber diferentes reuniones para llegar a un punto de vista bueno. Pueden ser las protestas, el voto, el salir a la calle y todo eso. ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la relevancia de la opinión pública? Hoy en día, uno de los temas más políticos de la opinión pública, polémicos es el de la opinión pública. Pero me daré a la tarea de precisar su importancia y entender su
importancia dentro de los medios de comunicación de una manera estratégica, partiendo desde la idea de que la percepción es realidad. Uno de los mejores ingenieros de imagen pública, Víctor Jordan, señala que la imagen es perspectiva. Esta se convierte en una imagen mental y dicha imagen mental se traduce en una opinión personal que al amplificarlo pasa a ser una opinión pública. Estoy leyendo. Bueno, y más acerca de la opinión pública. Dentro de los apuntes del máster en comunidad y marketing política se define la opinión pública de la siguiente manera, que es un espacio construido a través de medios, los medios de comunicación, revistas, periódicos, redes sociales, televisión. Las elecciones que se podrían ver como el voto y donde hay que reflejar la opinión mayoritaria de una sociedad sobre los asuntos de esa sociedad considera más importante. Los temas de opinión son los que a la sociedad más les importa, que puede ser desde gobernantes, que es la salud, la seguridad, hasta pues en las calles, que son eventos, también la seguridad. En esta definición podemos darnos cuenta que ya se menciona quiénes construirán esa opinión pública y que coincidan a lo que señala Dorner. Seguimos. Así se define que la opinión pública es de la siguiente manera. Es la tendencia o preferencia, los temas que están de mayor interés, real o estimulado. Puede ser algo que está ocurriendo o algo que se quiere proponer para que haya mayor seguridad, mayor bienestar entre los ciudadanos. Que una sociedad o un individuo pueda tener mayor determinación sobre un evento, un tema o una situación. Considero que los dos factores importantes para la generación de esta es que es una opinión de mayor número de personas y que es amplificado, es decir, pues tiene mucha difusión que puede llegar a muchas personas. Teniendo ya una idea más clara, podemos darnos cuenta que la opinión pública es importante, ya que es una percepción que se tiene sobre la identidad de nuestra marca, empresa, negocio o organización, o sobre una misma persona. Todo esto llega a una misma persona. Todo esto se basa a llegar a un bien común. Bueno, formas en las que se expresa la opinión pública. En este sentido, se identifica que los factores internos propios de una persona, como la base cognitiva, emocional, espiritual, experiencias, principios, considera y cultura que cada individuo desarrolla a lo largo de su vida, son aspectos importantes que determinan la volatilidad de la opinión pública. Asimismo, los factores externos en los que se hallan los medios de comunicación, los líderes de opinión, elementos tanto económicos, sociales, políticos, que coayudan y complementan el proceso de volatilidad de la opinión pública. Como resultado de este estudio, se llega a determinar que el factor predominante para la volatilidad de la opinión pública es el bajo nivel de conciencia de la sociedad, ayudada al nivel de desarrollo de la conciencia pública y moral determinados de la persona cambia de posición a la hora de emitir un juicio. Todo eso se basa en que normalmente las personas dan su punto de vista, dan su información, todo para llegar a convencer a otra persona y que ellos cambien de opinión y esto se haga, pues entre más personas decidan sobre un mismo tema, pues pueden convencer a más y eso puede ser lo que se llega a concluir. Y por último, aquí están las bibliografías y más tarde pondré el link del video. Gracias.